Bueno, estamos, como les decía, muchas gracias por estar aquí en la noche del día de hoy. Estamos en el CIPAS número 5 ya del curso de Pensamiento Lógico Matemático del periodo 1602. Y pues vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la unidad 3 de la tarea 3, todo lo que tiene que ver con cuantificadores, todo lo que tiene que ver con proposiciones categóricas y la parte de razonamiento, tanto, por decirlo así, cualitativo y cuantitativo que maneja la tarea como tal. Muy importante que pues todos estemos muy atentos. Como les decía, la recomendación pues que esto es eh, puedan desarrollar pues el CIPAS acorde en lo que eh, perdón, puedan desarrollar la tarea según lo que está estipulado, eh, para que de una vez tenganla ahí a la mano para de una vez que vayan desarrollando. Realmente es una tarea muy sencilla de hacer, es muy fácil, ya se van a dar cuenta. Entonces es muy importante que ustedes desarrollen lo respectivo. ¿Listo? Entonces, muy importante que tengan, como les decía, la tarea ahí a la mano para que puedan generar lo necesario pues a este proceso que digamos que ya va en su recta final, ya falta muy poco, entonces importante que ustedes lo generen de la mejor forma, de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, entonces va a ir dando inicio mientras ustedes van buscando ahí la tarea como tal. Sí, obviamente el encuentro es grabado y pues obviamente luego del que terminemos pues les comparto la grabación para contestarle ahí a Ramiro que está escribiendo en el chat. Bueno, muchachos, vamos entonces, ay, qué pena. Vamos entonces a ir desarrollando lo respectivo. Ya les voy a compartir. No se preocupe, ahí lo que pueda, pues ahí la idea es que preste atención porque, como les digo, la tarea es muy sencilla de desarrollar. Bueno, ahí cualquier cosa me van comentando, porfa. Eh, si son tan amables, con cualquier inquietud, cualquier duda, como ustedes ya saben, pues mientras vamos desarrollando, pues me van diciendo para ir solventando las dudas como tal. Bueno, estamos en la unidad 3, cuantificaciones, proposiciones categóricas y racionamiento. Dentro de esa unidad número 3 vamos a poder, en ese caso particular, ay, perdón, vamos a poder ver lo que son las cuantificadores, proposiciones categóricas, racionamiento inductivo y deductivo y racionamiento cuantitativo. Esos son los procesos que nosotros vamos a desarrollar o lo vamos a tratar por sobre todo desde la primera parte de todo lo que tiene que ver la parte teórica del proceso y alcanzar a mirarlo cómo ustedes pueden desarrollar de una manera efectiva sobre todo los ejercicios unidos que tienen de su tarea. Ya se van a dar cuenta que es algo bastante fácil de poder estructurar. A ver, y haciendo una introducción general, hablando de los cuantificadores no son más sino enunciados que nosotros comúnmente utilizamos, sino que acá los tomamos y los categorizamos a partir de lo que se conoce como cuantificadores, cuando nos referimos a algo, por ejemplo, que tiene todo lo que compone un conjunto de elementos que nosotros estamos desarrollando o que contiene algo de esos elementos que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces, en ese caso particular, ya nos vamos a comenzar a dar cuenta cómo son estos procesos cuando utilizamos, por ejemplo, cuantificadores que hablan de un todo, cuantificadores que hablan solamente de una parte, cómo se van evidenciando dentro de los procesos como tal que vamos mirando.
El objetivo, pues, de este CIPAS es poder que ustedes comprendan la parte fundamental y conceptual de lo que tiene que ver con cuantificadores, proposiciones categóricas, razonamiento cuantitativo y razonamiento deductivo e inductivo. Ese es el objetivo que tenemos nosotros el día de hoy con el CIPAS y que a partir de ello, pues, vamos a poder identificar, pues, las características que tienen, identificar inicialmente los cuantificadores, reconocer la utilidad que tiene el racionamiento cuantitativo pues en su futura vida profesional y pues identificar las características de los tipos de racionamientos y el taller pues que digamos que a futuro pues ustedes van a desarrollar como tal dentro del proceso. Perdón. Bueno, inicialmente digamos que para que ustedes tengan claridad sobre lo que estamos desarrollando, un cuantificador no es más sino una expresión que nosotros utilizamos al referirnos de un conjunto de elementos a los cuales estamos utilizando. En ese caso, nosotros podemos encontrar dentro de esa particularidad, perdón, dos tipos de cuantificadores. Vamos a poder encontrar un cuantificador universal y vamos a poder encontrar un cuantificador existencial. Entonces, los cuantificadores universales o existenciales digamos que son como nosotros clasificamos a los cuantificadores como tal, pero un cuantificador no es más sino, digamos que una expresión, pues por decirlo de alguna manera, que nosotros utilizamos para poder referirnos a un conjunto de elementos que tienen una característica en particular, sea que todos los elementos tengan esa característica o que algunos de ellos la tengan. Entonces, en ese caso particular, cuando nosotros nos referimos a un cuantificador universal, estamos hablando de un cuantificador que contiene todos los elementos que están integrados en una misma característica. Entonces, eh, particularmente ese cuantificador, ¿cierto? Nosotros vemos, ahorita vamos a mirar, pero nosotros los podemos identificar porque utilizamos mucho las palabras que son todos, la palabra es ningún, la palabra todos, que está todas, todas, ningún, ninguna, ¿cierto? Todos esos son cuantificadores de orden universal. A lo que nosotros le llamamos cuantificadores porque le estamos dando esa característica en específico. Ese cuantificador, de manera simbólica, nosotros lo identificamos por esta invertida, por decirlo así, o como por ahí decía un compañero, patas arriba, ¿cierto? Esa patas arriba, pues obviamente nosotros podemos identificar ese cuantificador universal. ¿Cuándo utilizamos el cuantificador universal? Cuando nos referimos a todos, todas, o cuando nos referimos a ningún o a ninguna, ¿cierto? Ya depende de lo que nosotros, de la expresión o el argumento que estemos utilizando, pues obviamente ahí vamos a atender. Esto es una expresión simbólica, lo que ustedes ven aquí, ¿cierto? El cuantificador de X pertenece a un conjunto universal y que ese cuantificador X, perdón, tiene unas características particulares. Entonces significa que para todo X cumple el P de X. ¿Qué viene siendo el P de X? Que cumple con una característica. Por ejemplo, todos los árboles tienen hojas verdes, ¿cierto? Todas las personas respiran oxígeno. Entonces, son expresiones que nosotros coloquialmente decimos y que las podemos expresar de manera matemática, ¿cierto? A partir de lo que nosotros conocemos como cuantificadores. Esos cuantificadores también los podemos encontrar. No siempre van a ser que todas o todos. En algunos casos, a la redundancia, también encontramos cuantificadores que se conocen como cuantificadores existenciales o particulares. En ese caso particular, a la redundancia, hace referencia a que solo algunos de los elementos que nosotros tenemos como características comunes van a ser parte de ese conjunto de elementos que nosotros identificamos. Para ello, nosotros vamos a simbolizar este cuantificador existencial por medio de una E mirando hacia el lado contrario al cual regularmente ella se escribe cuando se escribe de manera mayúscula. Entonces, esta expresión simbólica que ustedes ven acá nos dice
el cuantificador existencial de unos elementos X que pertenece a un grupo A, ¿cierto? O un grupo B, C o la nomenclatura que ustedes hayan definido y que a partir de ello cumple con unas características en común. Importante que, por ejemplo, algunas personas estudian ingeniería, algunas personas estudian en la UNAD, ¿cierto? Entonces son características que no todas las personas tienen o no todos los elementos tienen en común, sino que algunas de ellas se establecen. Por ejemplo, María tiene algunas prendas de color blanco. Entonces, ya ahí no es que toda la ropa de María sea blanca, sino que algunas prendas son blancas como tal. Entonces, eso les da esa connotación específica a la hora de desarrollar sus respectivos procesos. Bajo eso, entonces, si digamos que estos cuantificadores, ¿sí? Esa expresión con la que nosotros determinamos una cantidad de elementos. Entonces puede que en algunos, como está aquí en el frasco, todos los elementos están en un frasco, puede que algunos de los elementos estén en el frasco pues, o ningún elemento esté en el frasco. ¿Cierto? Es una manera de cómo nosotros denotar esos cuantificadores como tal. ¿Cuáles son los cuantificadores más usados? Estos que ustedes están viendo aquí en pantalla. Todos, algunos, algún, ninguna, no todos, solo uno o existe al menos un. Regularmente dentro de lo que ustedes utilizan en su tarea van a estar todos o todas, van a estar algunos o algunas, va a estar algún, ninguno o ninguna. Son los que regularmente nosotros vamos a utilizar a lo que refiere la tarea número 3 del curso de pensamiento lógico matemático. Entonces es importante conocer cuáles son los cuantificadores para nosotros poder luego poder usarlos en diferentes argumentos que nos puedan estar presentando. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso particular decimos, algunos estudiantes de la UNAD asisten a los B-Learning o CIPAS de primera matrícula, como se le llaman ahora. Entonces, en ese caso particular, ¿cierto? Esta palabra que inicia, ¿cierto? Es un cuantificador. ¿Un cuantificador de qué tipo? ¿Quién se anime y me dice qué tipo es ese cuantificador? Algunos, lo que mirábamos ahorita. ¿Sí? ¿Qué tipo de cuantificador es? Hay cuantificadores universales o hay cuantificadores existenciales o particulares. Entonces, en este ejemplo, ¿qué tipo de cuantificador viene siendo algunos? ¿Quién me dice? Mm, ¿Qué viene siendo algunos? ¿Qué tipo de cuantificador es? ¿Universal o existencial? Porque solamente existen dos, o universal o existencial. Existencial. Ok, Ramiro, muchas gracias. Muy bien, es un cuantificador existencial. ¿Por qué existencial? Porque el universal simplemente es cuando utilizamos las expresiones todos o cuando utilizamos la expresión ningún o ninguna, ¿cierto? Esos son, vamos a utilizar cuantificadores universales, o sea, vamos a utilizar esta simbología de esa patas arriba o invertida, ¿sí? En este caso, como esto es un cuantificador existencial, entonces obviamente algunos o algún, ¿cierto? Va a utilizar la expresión simbólica de la E invertida, ¿sí? Entonces, algunos estudiantes de la UNAD asisten a los e-learning. No asisten todos, sería lo ideal, pero obviamente solamente asisten a algunos. En ese caso en específico, ¿cierto? Esta es la simbología, como para que ustedes la tengan en cuenta. Es simplemente una forma de establecer una simbología matemática para poder estipular lo que nosotros queremos con esos tipos de cuantificadores. Por ejemplo, en su tarea, ustedes tienen en el primer ejercicio, tienen que identificar el cuantificador y establecer la expresión simbólica como tal. Entonces, en ese caso particular, miren estos cuatro ejemplos de esas expresiones simbólicas. Me dice, todos los estudiantes traen materiales, ¿cierto? Yo sé que todos representa un cuantificador universal, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo expreso simbólicamente? El símbolo del cuantificador de unos elementos X. ¿Quiénes son X? Pues los estudiantes que traen los materiales, ¿cierto? Que pertenece a un conjunto universal y X
¿cierto? Que son los estudiantes, traen los materiales. X hace mucha relación aquí en este caso al sujeto al cual se está refiriendo, que en este caso son los estudiantes. Entonces, en la tarea ustedes básicamente lo que tienen que hacer es esta expresión simbólica que ustedes están viendo ahí. Es una expresión simbólica muy simple de hacer, muy fácil. Solamente hay que identificar, es como si yo llegara y borrara esta partecita aquí al inicio y mirar a ver cuál cuadra según la lógica que nosotros estemos estableciendo del proceso. Para el caso particular, los estudiantes traen los materiales, entonces yo puedo decir todos los estudiantes o algunos estudiantes, ya dependiendo de la lógica que tenga la expresión. En este caso, todos los estudiantes no traen materiales, ¿cierto? Yo ya aquí estoy haciendo la misma expresión, pero estoy negando la expresión, por eso de este símbolo que ustedes ven aquí. Es el mismo ejemplo, pero acá estoy haciendo una negación. ¿Qué quiere decir eso? Que esta expresión acá es afirmativa, ¿cierto? Y esta expresión de acá abajo es una expresión negativa, que es otra de las cosas que yo tengo que identificar dentro de estos cuantificadores. Entonces, todos los estudiantes no traen materiales, ¿cierto? De igual manera, es un cuantificador universal, pero lo están negando. Entonces, en ese caso, o ninguno de los estudiantes trae material, puede ser de las dos formas. Entonces, en ese caso particular, la expresión simbólica es esta que está acá abajo. Dice el cuantificador, ¿cierto? Todos X pertenecen a un conjunto universal donde X, ¿cierto? Que refiere a los estudiantes, no, ¿cierto? La expresión, el símbolo de no, no traen materiales. Entonces se está negando esa expresión, es universal, pero está negada la expresión universal como tal. De igual manera pasa con los cuantificadores existenciales, donde nos dicen, algunos estudiantes traen materiales. Ah, ok, esto es una expresión de igual manera, es una expresión afirmativa, ¿cierto? Que me está diciendo que algunos estudiantes traen materiales, ¿cierto? Es la expresión simbólica, ya con el símbolo de la parte existencial, tal del el cuantificador existencial de X, que pertenece a un conjunto universal, y X, ¿quiénes son los estudiantes que traen los materiales? De igual manera, si yo quiero negar la expresión, pues obviamente algunos estudiantes no traen materiales, entonces yo tengo que incluir, o si se incluye la palabra no, lo que yo tengo que hacer es negar la expresión. Puede ser con el símbolo o puede ser con la palabra no, con la que ustedes quieran usar para expresar eso de manera simbólica. Entonces, si se dan cuenta, no es nada complicado. Y si ustedes tienen por ahí, inclusive si tienen la tarea abierta por ahí, como les recomendé al inicio, pueden ustedes particularmente ir desarrollando según lo que les dice la expresión para que ustedes vayan tomando nota ahí para ver qué cuantificador completan la expresión que tienen en ese primer ejercicio como tal. ¿Sí? Bueno, en este caso, en específico, voy a explicarles primero esto y después les muestro el cuadro. No sé, bueno, antes de pasar esta parte de proposiciones categóricas, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o tienen alguna duda hasta ahí. Todo en silencio. Bueno, esperemos que el silencio sea que no tienen inquietudes. Igual, como les digo, es algo, digamos que es más como la lógica dentro de lo que están haciendo y creo que no van a tener ningún inconveniente con esto. Ok, pasamos a otro punto que es la parte de proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas son expresiones que nosotros desarrollamos, que nosotros comúnmente estipulamos cuando formamos oraciones a partir de una situación que se pueda estar presentando. Entonces, toda profesión categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases de relación entre ellos, un sujeto y un predicado. Entonces nosotros vamos a ver cómo se relacionan estos dos elementos, sujetos y predicados. Entonces también podemos decir que las proposiciones son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas en cuando hablamos de una categoría en la cual vamos a mirar una calidad, una calidad o cantidad de una proposición. Entonces, en un enunciado existen dos términos, el sujeto y el predicado.
El sujeto es a quien se está refiriendo la expresión y el predicado pues es el complemento del cual hablan o el cual está haciendo ese sujeto en particular como tal. En ese caso en específico, muy importante que ustedes tengan en cuenta y tengan claro, pues, cuándo pueden llegar a, cuando tienen que entrar a identificar cuál es el sujeto y pues cuál es el resto de lo que está generando ese, esa expresión que les pueden estar entregando. Muy importante esta parte que ustedes ven aquí en pantalla, ¿sí? Importante, ¿por qué razón? Porque esas expresiones categóricas o esas proposiciones categóricas son proposiciones que nosotros tenemos que entrar, sobre todo para el segundo ejercicio que ustedes van a hacer, tenemos que identificar cada uno de estos elementos de un argumento. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? El cuantificador, ya veíamos que hay cuantificadores existenciales, hay cuantificadores universales y que para cada uno de ellos pues se puede dar de manera afirmativa o negativa según lo que me estén indicando. En ese caso en particular, un cuantificador determina la proposición, se refiere a todos los sujetos, ¿cierto? O solo a algunos elementos o parte de esos elementos de un conjunto. El sujeto representa al conjunto o el subconjunto de individuos o de cosas que es del cual está haciendo referencia el cuantificador. Hay además algo que se llama cópula, ¿sí? O en otras palabras, es el verbo que nosotros utilizamos para referir a la acción que está generando el sujeto. Sí, y que tiene pues la intención de poder generar una relación entre el sujeto y pues lo que se está haciendo y el cuantificador que estamos enunciando. Pero adicionalmente a eso, nosotros vamos a tener un predicado, o sea, la acción que se está generando y dónde se está generando la acción en particular. Ese predicado, obviamente, se afirma o se niega lo que el sujeto pues puede estar desarrollando. Por ejemplo, todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático deben presentar las tareas del curso. Entonces, si yo tengo esa expresión, yo sé que todos es mi cuantificador, que los estudiantes son el sujeto, ¿cierto? Que estudian es el verbo y ya el resto es el complemento como tal que se está dando dentro de la tarea. Dentro, perdón, dentro de la oración o la proposición, para ser más específico, que se está enunciando, ¿cierto? En este caso particular. Eh, por ejemplo, vamos a hacer aquí algo un poco más interactivo. Si ahí me dicen, ningún soltero es casado, ningún qué tipo de cuantificador es, universal o existencial. ¿Qué me dice? Ningún que viene siendo un cuantificador universal o existencial. Universal. Ok, muy bien, es un cuantificador universal, ¿cierto? Entonces, en ese caso, es un cuantificador universal, entonces se representa con una patas para arriba. ¿Sí? Ok. Ningún soltero. Cuando a mí me hablan de soltero, me están hablando de una persona, entonces esto va a representar el sujeto de la expresión. ¿Sí? Si me dice es casado, es viene siendo la cópula o el verbo, para ser más específico, que nosotros estamos utilizando en la proposición. Y lo que sigue o lo que está en rojo va a representarme a mí como tal lo que estipula el predicado. ¿Sí? El predicado puede ser corto o largo, ya dependiendo de lo que es. Pero lo importante es que nosotros de esa proposición podamos identificar estos cuatro argumentos. Entonces, de igual forma, si me dicen el siguiente ejemplo, algunos Honda no son fabricados en Japón, algunos que viene siendo un cuantificador universal o existencial. ¿Qué me dicen? ¿Universal Ya, o existencial? ¿Cómo, James? existencial. Eso, muy bien, es un cuantificador existencial. Se representa por esta E mirando al otro lado. Y lo mismo, me están hablando de Honda, me están hablando de una marca de vehículos. Este viene siendo mi sujeto.
Aquí hay una particularidad. Aquí me dice que no son, ¿sí? Entonces, no son viene siendo La negamos. el verbo. O sea, aquí la expresión realmente es esta porque el verbo ya les explico algo con relación a eso. Y lo demás, lo que está en rojo, viene siendo mi predicado. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad de esto? Que si me está diciendo que no son, lo que quiere decir que este cuantificador es negativo, ¿sí? Porque me está negando. Siempre que hay una negación, el cuantificador es negativo. Acá en ningún soltero es casado, como me está diciendo que ninguno, ¿cierto? De igual ningún también es una expresión negativa, no es afirmativa como tal. Entonces también entraría en una negación. Entonces es lo que nosotros tenemos que entrar a identificar dentro de estos procesos. Ahora bien, nosotros, bueno, como les decía ahorita, podemos afirmar y negar las proposiciones y de igual manera, pues obviamente vamos a encontrar las expresiones universales o particulares o existenciales. Importantísimo este cuadrito que ustedes están viendo acá. ¿Por qué razón? Porque tenemos las expresiones universales afirmativas, negativas, afirmativas, existencial, perdón, universal, afirmativa, negativa, existencial o particular, afirmativa, negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que ese cuadro es importante porque nosotros vamos a hacerlo, vamos a estipular por medio de estas letras que ustedes están viendo aquí a qué nos estamos refiriendo. Cuando nosotros nos referimos a un existencial, o perdón, universal afirmativo, lo simplificamos y le damos una nomenclatura con la letra A. Cuando hablamos de un universal negativo, utilizamos la letra E. Cuando utilizamos un particular afirmativo es la I y cuando utilizamos un particular negativo utilizamos la letra O. ¿Cierto? Miren que acá está el ejemplo del cuantificador que están utilizando. Miren que acá está ninguna, acá está algunos, ¿cierto? Y acá está algunos no son lenguajes de programación. Entonces, universal afirmativo, todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Universal negativo, ninguna, miren que ahí él está diciendo ninguna, y cuando utiliza ninguno, ninguna, ¿cierto? Va negativo. Entonces, universal negativo, ninguna licencia de software privada es una licencia de software libre. Cuando utilizamos un existencial o un particular afirmativo, ¿cierto? Entonces, en ese caso específico, algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libre. O si utilizamos un existencial o particular negativo, algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libre. Entonces, ¿por qué es importante nosotros identificar qué tipo de cuantificador? Si es universal o existencial, si es afirmativo o negativo y adicionalmente con ello, qué letra nosotros estamos utilizando, porque por ello nosotros podemos saber por medio de este cuadro que se llama cuadro de Boesio o cuadro de oposición, cómo se están presentando esas proposiciones. En su tarea ustedes van a tener dos proposiciones, P y Q. Entonces yo puedo mirar a partir del cuadro de Boesio, que es el que están viendo en pantalla, cuál de los dos particularmente, perdón, con el cuadro de oposición, el cuadro de Boesio, puedo yo mirar a partir de la letra de la proposición que me entreguen cómo se están comportando, si se están comportando de manera subalterna o contrarias o contradictorias, ¿cierto? Dependiendo la relación que tengan. Entonces, me regreso un poco. Digamos que en este caso yo tengo estas dos expresiones. Déjenme borro esto para que entendamos mejor. A mí me entregan estas dos proposiciones, ¿sí? Estas dos proposiciones yo las defino, en este caso particular, como P, ¿cierto? La primera y como Q, ¿sí? ¿Recuerdan lo que hacíamos en la primera tarea? P y Q, ¿sí? Entonces, ningún soltero es casado.
si me está diciendo que ningún, esto es un cuantificador universal, pero es un cuantificador universal que está negado, ¿cierto? Entonces, si es un cuantificador universal negativo, entonces yo tengo que mirar a Pero yo ver le qué escucho letra entrecortado, o corresponde. sea, ya, Dígame, dime, Janie. Bueno, en ese caso sería un cuantificador universal negativo. Entonces, cuantificador universal negativo utiliza una letra. ¿Quién recuerda la letra que utiliza el cuantificador universal negativo? Mm, porque están como tan tímidos hoy, hombre. Mm, una E, bueno. profe. Ah, ¿es la E? Ok, eso es la letra E. Muy bien. La letra E. Entonces tengo aquí la letra E. Ahora bien, eso fue lo que me dio a mí mi primera proposición. Ahora bien, me dice, algunos Honda no son fabricados en Japón. Ah, bueno, esto es un cuantificador existencial y me dice que no son fabricados, o sea que también están negando esa proposición existencial. Y cuando me lo están negando, ¿qué letra es? La O. La O, muy bien, James. Entonces tengo la E y la O. Entonces ahora sí me voy a mi cuadro de Boesio, ¿cierto? Ah, bueno, a mí me dio que el universal negativo es la E y me dice que el particular o existencial negativo es la O. Entonces, entre estas dos, yo trazo una línea, ¿sí? Y en ese caso me dice que son subalternas. Entonces yo defino que esas expresiones son subalternas porque hay una relación entre el universal negativo y el particular negativo como tal. Eso es lo que ustedes tienen que, digamos que de manera muy, por decirlo así, de manera muy general, pues lo que particularmente toca hacer en el segundo punto de su tarea, como para que lo tengan ahí muy en cuenta. Entonces, si se dan cuenta, no es nada. Realmente no es nada complejo. Como les decía al principio, si ustedes tienen su tarea ahí, la pueden abrir, inclusive la pueden ya desarrollar los primeros dos puntos de una vez, porque realmente es muy sencillo poder desarrollar este tipo de parámetros dentro de la tarea. Esta tarea no requiere que hagan video, por ejemplo, entonces es muy fácil y igual es muy fácil poder hacerla. Entonces esta tarea, por lo que vamos a ver, si la quieren, pueden hacer de una vez y ya la dejan inclusive, la dejan lista nada más para ajustar ciertos detalles. Bueno, en ese caso particular, digamos que ese es como parte del segundo punto de su tarea. Por otro lado, tenemos lo que implica, perdón, lo que implica el tercer ejercicio, y es mirar los racionamientos inductivos y deductivos. El racionamiento no es más sino una facultad que nosotros tenemos como un modo de comprender la realidad de lo que nosotros podemos estar generando. Y la realidad se expresa pues para nosotros poder comunicar ideas, poder comunicar pensamientos, poder comunicar pues lo que nosotros generamos. Entonces, todo razonamiento está conformado de premisas y una conclusión. A ver, yo les voy a poner un ejemplo y me van a perdonar de pronto un poquito el ejemplo que les voy a colocar. Digamos que ustedes comienzan a ver, digamos que las señoritas tienen un novio y comienzan a ver en el novio de pronto acciones raras con el celular y la cosa. Entonces, por ejemplo, vieron un mensaje raro y después vieron un comportamiento extraño del novio. Entonces, esos comportamientos y ese mensaje son lo que nosotros conocemos como premisas, ¿cierto? ¿Cuál puede llegar a ser la conclusión? ¿No? Que el novio le esté pegando cacho, por ejemplo, ¿sí? O que el novio le vaya a hacer una atención y le quiera dar una sorpresa, ¿cierto? Entonces, ya depende del contexto y depende de lo que nosotros estemos trabajando como tal, pero básicamente eso es lo que nosotros, digamos, hacemos o realizamos a partir de ese racionamiento, que en este caso puede ser de manera inductiva o deductiva. Entonces, nosotros tenemos que aplicar un poco de lógica para poder, digamos que descifrar esas premisas según lo que nos están diciendo. Entonces,
implica la capacidad de poder utilizar de manera natural el cálculo, cuantificadores y predicciones o hipótesis que nosotros podamos hacer de ciertas situaciones como tal. En ese caso en específico tenemos dos tipos de racionamiento. O el racionamiento es inductivo o el racionamiento es deductivo. Inicialmente el racionamiento inductivo, ¿qué viene siendo? Es aquel que va de lo particular a lo general, ¿cierto? Considera varias experiencias, o sea, premisas individuales para extraer lo principal o la conclusión. Entonces, ¿qué me está dando eso? Que de pequeños indicios yo puedo llegar a algo mucho más grande. Les coloco un ejemplo. Hagan de cuenta que nosotros estamos en unas elecciones a la alcaldía del municipio Pajarito. Entonces, usted se va a los barrios y comienza a preguntarles a ciertas personas, ¿cierto? ¿Qué candidato es el que mejor le gusta? ¿Cuáles son las propuestas que mejor le gustan? Entonces, esos indicios que se dan en los barrios, ¿cierto? ¿Qué me van a dar a mí? Que yo pueda unir esos indicios o lo que se conoce como premisas y poder generar que el candidato, yo que sé, X, es el que obviamente tiene más posibilidades de ganar. ¿Sí? O bueno, si le metemos fútbol acá, como estamos en Copa América y Eurocopa, entonces si yo veo los últimos resultados, ¿cierto? Que ha generado Colombia en los últimos encuentros, ¿cierto? Y yo comienzo a mirar las estadísticas que ha tenido en ese último tiempo, yo podría decir que Colombia es un gran candidato a poder ganar la Copa América, ¿cierto? Entonces, eso que va a estar alrededor de, digamos que de la conclusión, son premisas. Y la conclusión que yo saco es algo, obviamente, mucho más general a partir de eso particular que yo estoy generando. Entonces, a eso se le llama un racionamiento inductivo. Ese racionamiento inductivo, pues obviamente da una probabilidad de que la conclusión pueda llegar a darse de o no. Entonces ya va a depender dentro de los procesos cómo yo lo esté. Nosotros lo utilizamos en todo momento de nuestra vida cotidiana porque nosotros todo el tiempo estamos generando o estamos desarrollando estos procesos como tal. ¿Sí? De igual manera, entonces, esos racionamientos inductivos y deductivos, pues digamos que lo que busca es tratar de buscar la verdad o la razón que se da a partir de esas premisas. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, ¿quién podría tener la razón? ¿Cierto? Entonces, apoyados en cada punto que tiene cada persona aquí de cada lado, pues obviamente cada uno de ellos pueda tener una razón lógica dentro de lo que se está generando, ¿cierto? Porque es un punto de vista dentro de lo que tiene. Entonces, para poder generar su punto de vista, obviamente existen unas premisas que nosotros utilizamos para ello. Entonces, por eso es importante que nosotros tenemos acá en este caso particular. Eh, por ejemplo, Les, Falcao García es un futbolista, ¿cierto? Y estudia gestión deportiva en la UNAD, ¿sí? Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Todos hasta aquí, ¿cierto? Bueno, digamos acá, lo que está entre paréntesis es una premisa, lo que está entre corchetes es otra premisa. Entonces, ustedes le dan un argumento, yo tengo que identificar las premisas, uno o dos o más premisas que se puedan dar y tengo que identificar la conclusión. Regularmente en la conclusión ya se la da o todos tal cosa o por lo tanto tal cosa, entonces usted puede identificar particularmente lo que se puede estar generando. Entonces aquí le está diciendo, todos los estudiantes, perdón, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Dentro de su tarea, nosotros tenemos dos cosas. Primero, identificar las premisas. En este caso tenemos dos premisas y tenemos una conclusión. Mientras tenemos esas dos premisas y la conclusión, yo comienzo a observar cómo se están comportando esas premisas. Primero se está refiriendo a una persona, ¿cierto? Que es un futbolista, ¿cierto? Y se me están refiriendo a que estudie una carrera en específico. Acá de igual manera la segunda premisa va a ser igual.
tengo una persona, ¿cierto? Y esa persona estudia algo en particular, ¿cierto? Y después me da una conclusión. Ah, mira que aquí ya están utilizando todos, o sea, está generalizando a partir de esas dos premisas que tiene anteriormente. Entonces me está diciendo que todos estudian gestión deportiva. Entonces, ¿qué me da a entender eso? Como va, vuelvo y repito, de lo particular, ¿cierto? Va a lo general, ¿sí? Entonces yo con eso puedo generar un argumento. Los argumentos pueden ser cortos o largos dependiendo cómo usted los quiera expresar, pero lo importante es que usted indique el razonamiento que está establecido. Entonces, por ejemplo, el racionamiento utilizado es el inductivo. ¿Por qué es el inductivo? Porque, como les decía, ya que a partir de los hechos particulares, ¿cierto? Miren que acá está una persona, otra persona, son procesos particulares, ¿cierto? En este caso de los futbolistas, ¿sí? Y que estudian gestión deportiva, se concluye o se va a la conclusión que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces va de lo particular a lo general. Este argumento que ustedes ven aquí es como una expresión larga de cómo nosotros debemos hacer la justificación de lo que nos están presentando. Pero ustedes también bien pueden hacerlo de una manera un poco más corta. Si ustedes ya identifican que este racionamiento es inductivo, ustedes pueden justificar diciendo que es inductivo debido a que va desde lo particular a lo general y también es totalmente válido de generarlo de esa forma en su tarea. Entonces, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Ese es el racionamiento inductivo. Ojo, va de lo particular a lo general. ¿Alguna pequeña inquietud por ahí o hasta el momento? No. Bueno, listo. Entonces, en ese caso en particular, vamos a el razonamiento inductivo. Ahí, qué pena. Bueno, vamos al razonamiento inductivo. Perdón, deductivo. El racionamiento deductivo es lo contrario al anterior. Nosotros vamos a ir de lo general a lo particular. Entonces, parte de una premisa general y se concluye a una premisa específica. Se utiliza para comprender fenómenos con base a las leyes y principios que lo definen. Sus conclusiones se consideran válidas siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de racionamiento sea correcto a la conclusión del argumento deductivo el cual se considera. Como les decía, acá va de una manera mucho más general. Por ejemplo, yo puedo decir, todos los estudiantes digamos, de pensamiento lógico matemático aprueban el curso o tienen más de 300 puntos en su curso porque Juan entregó todas las tareas o porque Juliana generó unas muy buenas calificaciones. Entonces va desde lo muy general a lo particular. Aquí es lo contrario. Entonces, en ese caso específico, mierda, no tengo un ejemplo acá que mostrarles, pero es eso, va desde lo general a lo particular dentro de lo que están generando o que están proponiendo dentro de este proceso. Aquí, importante que ustedes identifiquen cuál es la parte general en su tarea como tal. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta qué es la parte general y cuál es la parte particular dentro de lo que están ustedes entregando específicamente. Esos son los dos Profe, tipos, dígame. profe, Dígame. disculpe una preguntita de la tareita. Son los 4 puntos que hay que hacer en la plantilla. Sí, ustedes tienen 4 puntos que desarrollar y el primero de ellos es identificar los cuantificadores y hacer su expresión simbólica. El segundo ejercicio es en medio de una tablita identificar su cuantificador, su sujeto, su cúpulo verbo y su predicado y decir específicamente si es un tipo de qué tipo de según el cuadro de Boesio
cuál es digamos, y qué letra está, si es un cuantificador afirmativo, negativo, bueno, lo que vimos ahorita. Y el tercer ejercicio es identificar si el argumento es un racionamiento inductivo o deductivo. Y el cuarto ejercicio es lo que ya íbamos a mirar acá y es la parte de lo que tiene que ver con un racionamiento cuantitativo. El racionamiento cuantitativo, sí, es un racionamiento el cual les permite a ustedes poder generar expresiones o poder generar casos, para ser más específicos, de la vida cotidiana. O sea, calcular porcentajes, por ejemplo, sacar promedios o por otro lado hacer una regla de tres simple. Sí, son cosas muy coloquiales que nosotros generamos dentro de una especificación matemática que nos puedan estar entregando. Entonces, para ese caso, importante, ustedes en su entorno de aprendizaje van a tener en la unidad 3, van a tener algo que se llama un OVA. ¿Qué es ese OVA? Básicamente ahí ustedes van a tener una cierta cantidad de material, el cual pueden consultar, ¿sí? Por medio de su foro, su entorno de aprendizaje, en la unidad 3 van a poder revisar estos OVAs y ahí van a poder, obviamente, consultar ciertos ejercicios y cierta práctica en el desarrollo de sus expresiones como tal. ¿Sí? Eh, Importante, caballeros y señoritas, que en este caso en particular, déjenme les muestro acá algo en específico. Por ejemplo, la guía de desarrollo, muchachos, guíense mucho. Este anexo número 8, que es la guía de desarrollo, es más o menos lo que ustedes deben Es que eso de es lo que estaba entregar en su viendo, tarea. profe, es que estaba viéndole la plantilla y estaba viendo el del ejercicio 8 y yo dije, veo tantas cosas que yo me enredé y por eso le pregunté que cuántos puntos eran. No, realmente son 4 puntos y un ejercicio complementario, sino que ya les iba a explicar eso. El ejercicio complementario es el que yo les he estado enviando sobre los links o los videos sobre una conferencia que hayan desarrollado se haya desarrollado acá en la escuela de SBTI, ¿sí? En la escuela SBTI, que es donde pertenece el curso de pensamiento lógico matemático, pero que es un curso transversal a todas las carreras, allí simplemente tienen ustedes que mirar la conferencia y responder a las preguntas que allí les establece. Cualquiera, son grabaciones, obviamente los links que yo les di son grabaciones como tal, entonces usted escoge la que ustedes consideren. Desafortunadamente no son más porque no se han generado más eventos en la escuela. Entonces, esas grabaciones como tal les van a servir a ustedes de poder, digamos, o poder obtener 20 puntos adicionales a su tarea. ¿Sí? Entonces, en ese caso en específico, ustedes lo que tienen es que ver el video, responder a las preguntas, inclusive alguna de las preguntas es tomarle un pantallazo a la conferencia que ustedes vieron. Las conferencias creo que están grabadas, pues no, Y creo ese no, link, están grabadas en YouTube. y ese link, ¿usted lo pasa por WhatsApp o ese es el que pone en el foro? Ese link está en WhatsApp, ese link está en el grupo de Teams, en el chat de Teams, ese link está en correo, ¿sí? Ok, listo. Entonces en cualquiera de ellos en el cual ustedes se sienta cómodo los puede revisar. Ok, listo. Gracias, profe. Listo. Bueno, les explico un poco sobre su tarea. Esta es su tarea como tal, ¿cierto? Bueno, obviamente no Por específicamente, ejemplo, pero lo que tienen que hacer, exacto. Entonces, en el ejercicio 1 es muy fácil, muchachos. A partir de una expresión, lo que ustedes tienen que establecer es si el argumento es un cuantificador universal o es un cuantificador existencial. Ya saben ustedes que los cuantificadores existenciales o universales pues van a depender de la expresión que les estén entregando. Por ejemplo, los conjuntos finitos tienen un inicio y tienen un fin. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos los conjuntos, como ustedes saben, tienen un inicio y un fin. Y si le está diciendo que es finito, todos tienen un inicio y un fin. Entonces, esto es una expresión afirmativa y aparte de eso, ese es un cuantificador universal afirmativo, o sea, todos.
conjunto se nombra con minúscula. Ningún conjunto, recuerden que los conjuntos se nombran con letras mayúsculas. Entonces, en ese Mayúscula. caso, en este específico, ningún conjunto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un cuantificador universal afirmativo y tenemos un cuantificador universal negativo, porque ningún conjunto se nombra en minúscula. Entonces, ustedes identifican los cuantificadores y hacen su expresión simbólica, ¿cierto? Miren que acá la expresión simbólica la tienen. Por allí algunos me estaban diciendo de que cómo sacaban los símbolos de la A esa patas arriba y la E invertida. Básicamente, si así lo desean, lo pueden copiar y pegar de acá y también no tiene ningún problema. O por la parte de símbolos en Word. En ese caso, la expresión simbólica acá es muy fácil. Esto no va a cambiar. Lo único que cambia si es existencial o si es universal. Entonces, acá simplemente lo cambian por la E, si es existencial, la E invertida. Y esto va exactamente igual. Inclusive ustedes pueden coger y copiar esto y simplemente cambian el símbolo. Acá, si es existencial, pues cambian el símbolo. Y si es negativo, pues le colocan no tal cosa. Miren que acá les dice un cuantificador es universal de X que pertenece a un conjunto universal, para la redundancia. Y X que tiene un inicio y un fin. O sea, solamente toman el predicado de la expresión. ¿Sí? Porque X son los conjuntos finitos, que es el sujeto. Y listo. En este caso, entonces X no, por ejemplo, en este X no se nombran con minúsculas. ¿Quiénes no se nombran con minúsculas? Obviamente los conjuntos, que es al que está haciendo relación X. Eso es lo que tienen que hacer en su ejercicio número 1. Realmente, muchachos, es muy... bueno, y tienen que decir si es afirmativo o negativo, ¿cierto? Es un cuantificador universal afirmativo, es un cuantificador universal negativo. Entonces, si ustedes tienen su tarea ahí abierta, esto lo pueden hacer de una vez porque esto realmente es muy sencillo de cómo hacerlo, ¿sí? Y ya salen de ese punto de una vez, ¿sí? Muy importante eso para que lo tengan ahí en cuenta. En su ejercicio número 2, esta es la tablita que yo les decía. A ustedes les van a dar dos proposiciones, P y Q. Entonces la proposición P, la proposición Q. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente organizarlo como nosotros hacíamos ahorita. Identificar su cuantificador, que en este caso son todos los cursos de la UNAD, tiene componente práctico. Entonces, el cuantificador acá no lo van a modificar, la expresión no la van a modificar, simplemente la vamos a organizar en si es qué tipo de cuantificador es, el sujeto, la cópula o verbo y el predicado, que es el complemento o el predicado, que es lo que tiene esta expresión. Entonces, todos, algunos, los cuantificadores. Cursos de la UNAD, el sujeto. Viene siendo mi verbo cópula y componente práctico, pues obviamente lo que tiene. Ahora bien, una vez que ya tengamos esto organizado, nos vamos y miramos a ver qué tipo de cuantificador nos está entregando, si es universal y si es afirmativo o negativo. Entonces, todos los cursos de la UNAD tienen componente práctico, o sea que eso es afirmativo y es universal. Bueno, entonces tengo la A. Aquí la primera proposición es tipo A. Algunos cursos tienen componente práctico. Bueno, eso es un existencial o particular afirmativo, o sea que es tipo I. Entonces, una vez que yo los identifique, ¿cierto? ¿Qué hago? Me voy al cuadro de Boesio y trazo una línea, como ustedes ven aquí en la expresión. Y listo. Ya ahí, ese es el segundo punto. En el tercero, pues ya con la expresión, como les explicaba, ¿cierto? Miramos a partir de todo este argumento, definimos las premisas. Pueden haber una o dos o más premisas, pero regularmente ustedes en su tarea solamente tienen dos premisas. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo acá la primera premisa que está aquí en color como, no sé, naranja. Vamos a hacer la segunda premisa. Espérense un segundo para ver si me deja cambiar acá de color. Digamos que la voy a poner azul, ¿sí?
Tengo mi primera premisa, mi segunda premisa y tengo mi tercera. Felipe, un colombiano que vive en España, bla, bla, bla. Bueno, entonces mi tercera premisa, yo la voy a poner acá otro color, voy a ponerle verde. Listo. Entonces, bueno, el verde casi no se ve, pero ponerle verde oscuro. Listo. Ya identifiqué mis premisas y mi conclusión. La conclusión siempre es lo que va al final. Entonces, tengo mi primera premisa, el convenio firmado entre Colombia y España para los jóvenes accedan a su a educación en ambos países es una luz de esperanza para los estudiantes de otras regiones del mundo. El rector de la UNA ve esto, un convenio, como una oportunidad para ayudar a muchas personas a avanzar en su formación profesional. Felipe es un colombiano que vive y trabaja en España y cree que es la mejor oportunidad. Entonces, ¿qué podemos nosotros analizar acá? Si ustedes se están dando cuenta, miren que acá en las dos premisas, en la azul y la verde, están hablando de manera particular el rector y de Felipe, ¿cierto? Y acá están hablando de manera general. Entonces, eso es lo que ustedes deben de identificar. Ah, ok, hasta acá están hablando en lo rojo, por decirlo de alguna forma, de manera general y va a lo particular. Entonces, según el razonamiento inductivo y deductivo, ¿cuál es el que va de lo general a lo particular? Ah, ok, el que va de lo general a lo particular es el deductivo. Entonces usted coloca que esto es un razonamiento deductivo. ¿Por qué razón? Porque va desde lo general a lo particular. O si lo quiere hacer de manera más extensa, dice, el racionamiento es deductivo ya que la primera premisa es una afirmación verdadera indicando que afirma el convenio entre los jóvenes de educación y la segunda es una primera premisa de afirmación y permite relacionar las dos premisas que generan una conclusión que tiene el colombiano en estudios de los dos países, a la conclusión como tal. ¿Sí? Y ya ahí, obviamente, nosotros vamos desde el explicamos. Si usted lo quiere hacer de manera corta, simplemente diga que el argumento corresponde a un razonamiento deductivo y que va desde lo general a lo particular. Y listo. No hay ningún problema, también es totalmente válido y es una justificación a eso. Y como les decía, el razonamiento cuantitativo ya va a depender en este caso de lo que, digamos que la expresión que ustedes tengan. Les explico acá con este como para que ustedes tengan que es algo parecido a lo que ustedes vienen manejando. El curso de pensamiento lógico matemáticos se realizaron dos exámenes. El primer examen vale el 25% de la calificación final, mientras que el segundo vale el 75%. Si un estudiante obtuvo 85 en el primer examen, ¿qué calificación mínima necesita obtener en el segundo examen para poder obtener una calificación al menos de 90? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Nosotros acá podemos hacer básicamente una regla de tres simple. ¿En qué sentido? En que vamos a relacionar los porcentajes que tenemos de las dos actividades, ¿sí? O sea, el 25 y 75 del primer y segundo examen, ¿cierto? Y los puntajes que se obtuvieron. Déjenme para ver si yo puedo escribir acá y se los hago como especie de una tablita. Yo tengo el 25%, ¿cierto? Del primer examen. Y en el segundo examen yo tengo el 75%. Ahora bien, yo sé que en el primer examen, ¿cierto? El estudiante obtuvo 85 puntos. Ahora bien, ¿yo cuánto tengo que obtener, ¿cierto? Para poder que ese puntaje esté más al menos de 90, o sea, de 90 como tal, ¿cierto? Entonces, en ese caso en específico, ¿cierto? Yo acá hago una regla de tres, ¿cierto? Pero la regla de tres tiene una particularidad, es que yo sé cuál es el resultado de X en este caso, porque me está diciendo que al menos son 90 puntos. Entonces, como yo sé el resultado, como está acá, entonces yo lo que hago es multiplicar, ¿cierto? 85 por el 25%, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder obtener, ¿cierto? Poder tener el dato específico de lo que equivale esa nota en el 25%.
más X por el 75%, pero esa nota obviamente no la tengo, pero sí tengo el resultado. Entonces, cuando yo ya tengo esta expresión, que es esta que está acá, ¿cierto? Que está acá debajo. Cuando yo ya tengo esta expresión, ¿cierto? ¿Qué toca hacer de ahí? Pues despejar X. Y al despejar X, yo sé que al menos voy a tener. ¿Por qué? Porque ya conozco el resultado, ¿cierto? Entonces, bueno, el estudiante en el próximo examen para poder obtener al menos 90 necesita sacar en el segundo examen por lo menos más de 91,6 puntos, porque de lo contrario no va a generar. Digamos que acá les hacen inclusive un ejercicio hasta complicado, pero los ejercicios de ustedes son hasta más sencillos de los que están haciendo. Pero para que tengan en cuenta el ejercicio complementario, pues obviamente ya, como les digo, en la tarea está estipulado lo que ustedes deben de hacer y pues ya y a lo que deben de responder el ejercicio. Les preguntan por el ponente, les preguntan por el objetivo y inclusive deben colocar como unas evidencias que son simplemente los pantallazos de la grabación como tal. Entonces, guíense mucho por ejemplo, este anexo número 8 para que puedan desarrollar esa tarea sin problema. Les aseguro que la van a desarrollar sin ningún inconveniente. Inclusive ya algunos de ustedes ya han desarrollado los 4 puntos sin ningún tipo de inconveniente porque realmente es muy sencilla de desarrollar. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí, muchachos? Tutor, Dígame. una pregunta. Ese último punto que usted dice, uno lo puede desarrollar como uno más o menos, o sea, la manera que más se le facilite a uno. Claro que Sí, el claro, lo que resultado pasa sea es que, lo que pasa, Jenny, es que ese último punto puede ser cualquier razonamiento. Por ejemplo, a ti te pueden colocar a calcular un porcentaje, te pueden colocar digamos que hacer como les decía, una pequeña regla de tres. eh, Pueden entregarle a sacar un promedio, que realmente son situaciones matemáticas comunes que ustedes ven en su vida diaria, pero realmente de ahí puede ser X cantidad de situación. Entonces, ya ahí depende de, pues, digamos que lo que les estén entregando, ¿cierto? Por ejemplo, hay una que le dice que es una inversión que está haciendo. Entonces, ¿cuánto equivale la inversión en cada proceso que está desarrollando? Otra le colocan digamos que a hacer, pues, qué cantidad de metros hay dentro de un área en específica. Entonces, son, digamos que expresiones que tienen, por ejemplo, les pueden en algunos casos colocar a calcular, por ejemplo, cuándo se está gastando en un mes en su salario. Por ejemplo, si se gana tanto y se gasta X cantidad, entonces cuánto puede llegar a tener después de tanto tiempo. Como les digo, pueden llegar a ser expresiones matemáticas muy, muy, muy variadas. Entonces, y ahí sí depende de la letra que ustedes hayan escogido. ¿Sí? Por ejemplo, hay uno que les ponen a mirar cuánta cantidad de un producto genera en cierta cantidad de tiempo, el que les mencioné del promedio. eh, por ejemplo, bueno, el de producción. Y en uno que les coloquen a hacer, pues, cuánto equivalen unas horas de trabajo en un tiempo determinado. Cosas así. Básicamente de eso no se va, pero es importante que sí, tú lo puedas desarrollar como te sientas cómoda. Después no necesariamente tienes que utilizar, después que tu racionamiento sea correcto, matemático, no hay lío, lo puedes hacer como tú prefieras. bueno, sí, señor. Gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud, muchachos? ¿No tienen más inquietudes? Todo en silencio.
Caballeros, señoritas, importantísimo aquellos que de pronto no se inscribieron, se inscriban al CIPAS y confirmen la inscripción al CIPAS, muchachos. Eso es muy importante que lo hagan para que quede obviamente el registro de ustedes en la asistencia. Eso es muy, muy importante porque a partir de eso pues también se mide y se dan pues qué tanto personal pues del curso está asistiendo a los CIPAS. Entonces, porfa, si no lo han hecho, les agradezco que lo hagan de una vez antes que se vaya a cerrar. Aquí en el chat les voy a colocar los links de las grabaciones de las diferentes conferencias. Utilicen el que ustedes no tienen que verlos todos, solamente es uno de ellos, el que ustedes más le llamen la atención para que obviamente puedan hacer ese ejercicio complementario sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces si no es más, agradezco por su participación, por su asistencia y nada, estamos ahí en contacto. Se cuidan mucho, estamos viéndonos. Cualquier inquietud, pues por el foro ahí estamos pendientes a tratar de resolverle lo antes posible. Que tengan una feliz noche todos. Hasta luego. Profe, Dígame. yo dije se fue. Profe, ya uno puede ir montando en el foro